Buenos días, jóvenes de sexto semestre. Bienvenidos a su clase de Derecho. El tema que veremos en esta unidad, como ya quedó establecido, la clase pasada es acerca de el derecho laboral o derecho del trabajo. Hoy nos vamos a apoyar en los artículos de la Ley Federal del Trabajo y trataremos de explicar cada uno de estos. ¿Por qué se llama Ley Federal del Trabajo? Bueno, el artículo primero nos dice: la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de la Constitución. Como habíamos señalado con anterioridad, estas normas, estas leyes, estas reglas que van a regir las relaciones entre los trabajadores y los patrones son en toda la República, en todo el territorio nacional. No podrían tener algunos derechos algunos trabajadores en un estado y esos mismos derechos no podrían estar ausentes en otros estados. De tal manera, por eso se llama Ley Federal del Trabajo. Además, recuerden que en el artículo 123, en su apartado A, está regulado estas normas jurídicas de derecho laboral. ¿Por qué nos referimos al apartado A? Bueno, existe obviamente un apartado B. El apartado B de este mismo artículo 123 se va a referir a las relaciones laborales entre el patrón llamado Estado y los trabajadores llamados burócratas. Es decir, estas normas van específicamente para esta relación de trabajo entre el Estado como patrón y sus trabajadores o servidores públicos, como quieran llamarle. De tal manera que el artículo 123, apartado A, se va a referir para cualquier trabajador y cualquier patrón, es decir, iniciativa privada. Artículo segundo. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Recuerden que habíamos comentado también que desafortunadamente antes de la Constitución de 1917 pues no existía ninguna normatividad para regular las relaciones laborales. Por lo tanto, los patrones pues se excedían en sus jornadas de trabajo. No estaba estipulado el pagar horas extras, ni tampoco un horario o una jornada legal. Tampoco había un salario mínimo. Tampoco habían prestaciones como vacaciones, aguinaldo, etc. Mucho menos había derecho a huelga. Recuerden que cuando estuvo Porfirio Díaz hubo dos casos aquí en nuestro país. Uno fue en las minas de Cananea y otro en una fábrica de telas en Río Blanco, donde los trabajadores se manifestaron y obviamente llegó el gobierno y no solamente disolvió la huelga o el paro que había en estos trabajadores, sino que también hubo una masacre. De tal manera que el patrón siempre ha tenido más fuerza, más poder, es el que detenta el capital, y los trabajadores pues nada más ofrecen su mano de obra a cambio de un salario. Por lo tanto, esta ley trata de compensar, de equilibrar este desequilibrio entre el capital y la mano de obra. El artículo tercero nos dice que el trabajo es un derecho y es un deber social y no es un artículo de comercio, por lo que exige por parte del patrón a los trabajadores respeto para las libertades y la dignidad de cualquiera que lo presta, y debe efectuarse el trabajo en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Es decir, el patrón tiene que respetar a los trabajadores. No porque yo sea el patrón voy a ofender, voy a abusar, voy a acosar a mis trabajadores o trabajadoras. No podrá, este mismo artículo 3 dice, no podrá establecerse distinciones entre los trabajadores
por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Es decir, como todas las leyes, trata de equilibrar y no hay una discriminación por tener cierto color de piel o por tener cierta ideología política o tener un credo religioso o simplemente distinguir entre hombre y mujer. Para la ley deben ser todos iguales. El artículo 4 establece que es lo mismo que establece el artículo 5 constitucional en esencia. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. ¿Sí? El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de terceros y se ofenda a la sociedad. Es decir, cualquier trabajo lícito, cualquier trabajo que esté regulado por la misma ley, ustedes pueden dedicarse a ello. Sí, no solamente podemos hablar de alguna licenciatura, alguna ingeniería, doctores, el que ustedes quieran. Pueden ser hasta mototaxistas, siempre y cuando estén obviamente regulados y tengan sus permisos correspondientes. Es un ejemplo nada más. Lo único que se pide, obviamente, es que sea lícito. No podemos poner una compraventa de mota. ¿Por qué? Porque todavía no está regulado. Todavía no. Bien, el artículo que sigue, y vamos a hablar ahora, es acerca del artículo 8. Vamos a definir qué es un trabajador. Trabajador es la persona física que presta a otra, que puede ser física o moral, un trabajo personal y recuerden subordinado. ¿Sí? Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad intelectual o material independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, trabajador forzosamente tiene que ser una persona física y el patrón tendrá que ser una persona física o una persona moral. Es necesario, obviamente, para dedicarse a una profesión, pues tener el título. Si ustedes quieren ser doctores y ejercer como doctor y ser contratados en un hospital, pues lo mínimo que le va a pedir el hospital, que es el patrón, la persona moral, va a decir: tráeme tu título profesional que te autoriza a trabajar como médico o como doctor. ¿Sí? Si ustedes son técnicos en electricidad, pues van a pedir también esos documentos. A eso se refiere. O sea, no me importa a qué te vas a dedicar, nada más compruébalo que sí tienes la capacidad. El artículo 9. Aquí viene una explicación de los trabajadores de confianza. Nosotros nos referimos a los trabajadores en términos generales y ahora vamos a hablar acerca de los trabajadores de confianza. Un trabajador de confianza, la categoría depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no porque el patrón diga tú vas a ser un trabajador de confianza. Es decir, son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Es decir, vamos a seguir con el ejemplo del hospital. Alguien que sea el director del hospital, alguien que haga las funciones de inspección o que sea vigilancia o que fiscalice, esas personas forzosamente por su trabajo que desarrollan serán trabajadores de confianza. ¿Sí? Es decir, un velador establece o tiene su trabajo es obviamente vigilar. Si se me duerme ese trabajador, ese velador, pues yo ya no le voy a tener confianza y por lo tanto lo voy a poder yo separar de su trabajo con justificación. Oye, te estoy pagando para que vigiles y te estás durmiendo, como ejemplo,
yo ya no te tengo confianza, por lo tanto te puedo separar del trabajo, es decir, despedir. Mientras que los trabajadores del artículo 8, ellos no serán tan fácil de despedir porque obviamente realizan otro tipo de trabajos. ¿Está bien? La próxima clase vamos a hablar acerca de quiénes son los patrones y quiénes son los intermediarios. Gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Cuídense. Buen día.